buenas tardes, amigos internautas de Visión Global y por supuesto de este programa Desde Guayana, que se edita, por supuesto, en la capital de la República, en Caracas, con la señal de Visión Global. Hoy vamos a estar conversando con nuestro colega, el diputado Alfredo Ramos, que también es diputado por el Estado Lara en la Asamblea Nacional y obviamente es un miembro activo de la Mesa de la Unidad Democrática y es un capital político, sin duda alguna, del partido político La Causa R. Antes de entrar en materia con nuestro invitado, quería abrir dos capítulos. Uno que tiene que ver con los 42 días de paro, escúcheme bien, 42 días de paro de la empresa Minerven al sur del estado Bolívar, en el municipio del Callao, y que tiene que ver con la aurífera más importante, la única aurífera que tiene hoy el territorio nacional, propiedad del Estado venezolano, que alberga 4.300 trabajadores y que ayer los pueblos del sur, el Callao, Guasipati, Tumeremo, decretaron junto con la sociedad civil, la Cámara de Comercio, la Asociación de Molineros, los sindicatos y los trabajadores, un paro cívico que se cumplió en un 90% para denunciar públicamente la indiferencia del gobierno nacional ante un hecho que ha conmocionado a estos pueblos del sur y que obviamente deja mucho que desear desde el punto de vista gubernamental. Un gobierno que no atiende, que no le para al problema laboral en Guayana, que no le da respuesta, que hace caso omiso a la parte conflictiva desde el punto de vista laboral, obviamente ustedes podrán entender que el calvario va por dentro. Hemos dicho en este mismo programa y en este mismo espacio, en otros programas como este, que nunca antes el precio del oro había estado en el margen récord de los 1.290.80 dólares la onza y que no se justificaba cómo es que esta empresa hoy está quebrada. Los trabajadores se tomaron la molestia de corregirme. Me decían, Américo, las empresas no están quebradas. Las empresas de Guayana no están quebradas. Las empresas de Guayana producen. Lo que están es saqueadas, que es distinto. Saqueadas por una burocracia infame, una burocracia insaciable, lo que en la opinión pública se conoce como la boliburguesía, que controla y domina estos predios empresariales del parque industrial más importante construido por el Estado venezolano en república alguna en América Latina. Ese es el caso de Guayana, ese es el caso de Sidor, de la Ferrominera, de Alcasa, de Benalún, de Interalúmina, de Cabelum, por supuesto también de Minerven, con el caso del oro que hoy nos ocupa. 8 años sin firma de contrato colectivo, 6 años permanentemente violentando el hecho de no de no firmar ningún contrato colectivo promedio entre todas las empresas. Firman un acuerdo con los trabajadores de entregarle por la morosidad contractual un bono de 80.000 bolívares para cada trabajador. Ese bono se firmó hace más de 2 años, no se ha pagado, no le pagan las vacaciones, no le pagan el cestaticket, el dinero para el pago de la nómina de Minerven es provisto por PDVSA y no por de su propio peculio, de su propia producción, lo que significa que los trabajadores se cansaron y se agotaron. 42 días después, hoy se cumplen 42 días, estamos hablando del 30 de julio del año en curso, 2013, no se levanta el paro y, por supuesto, la comunidad está ya sensibilizada al lado de los trabajadores que ayer protestaron, hicieron caravana, estuvieron juntos
a los 4.300 trabajadores de esa empresa fundamental del Estado Bolívar, que es Minerven. Dicho esto, pues seguiremos nosotros informando a través de la cuenta Twitter, a través de los medios de comunicación, el desenlace que esto está viviendo y puede llegar a vivir. El segundo capítulo que queríamos tratar es el tema que, por supuesto, atañe a la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo. Un caso curioso que, por supuesto, si nosotros permitimos como diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que este acontecimiento se materialice, estamos aperturando el camino para que mañana no sea Richard Mardo, sino María Corina, Julio Borges, Andrés Velázquez, Américo de Gracia, Alfredo Ramos o cualquier otro diputado que le resultara incómodo al régimen o a cualquiera de los gobiernos regionales o incluso locales. Por eso, esto no puede pasar desapercibido y tenemos que dar una batalla, tenemos que dar una pelea. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Eso no lo inventaron ni esta revolución, ni lo inventó el oficialismo, ni la Cuarta República, ni la Constitución de 1961, ni la de 1999. La inmunidad parlamentaria data incluso de fechas milenarias. Estamos hablando del Imperio Romano, que le daba a sus parlamentarios de la época una inmunidad especial para que pudieran defender y proteger al pueblo de cualquier denuncia, acontecimiento u hecho que los protegiera a ellos también desde el punto de vista parlamentario para poder ser instrumento del pueblo. Una vez que un parlamentario pierde esta condición, por supuesto se hace mucho más vulnerable para luchar contra la corrupción, por ejemplo, como estamos luchando en Guayana, contra el jefe del cártel que es Rangel Gómez. Y de hecho, Rangel Gómez, gobernador del Estado Bolívar, está solicitando hoy quitarle la inmunidad parlamentaria al diputado Andrés Velázquez y a mi persona, Américo de Gracia, quien les habla a través de estos micrófonos, para poder él silenciarnos, callarnos y sacarnos del medio de la denuncia. Eso, y para eso, efectivamente, entre otras cosas, es el de proteger la investidura del parlamentario. En esa decisión que se toma en el Tribunal Supremo de Justicia, prácticamente se condena a Richard Mardo, se le ordena quitarle la inmunidad parlamentaria, se le ordena suspenderlo de sus funciones parlamentarias y un tercer acontecimiento, se le quita incluso o se le sentencia a que no puede ser o no puede postularse, se le inhabilita políticamente. 3 sentencias en una, es un combo perverso que obviamente desatará hoy una discusión dentro de la Asamblea Nacional a partir de las 2 de la tarde en el hemiciclo, donde nosotros vamos a librar una batalla no solamente al lado de Richard Mardo y por lo que Richard Mardo significa, y nuestro colega y compañero de lucha, sino también porque esto es un atropello a la Constitución, porque se requiere un protocolo que se ha violentado totalmente en este caso, y por supuesto nos coloca en una situación o nos colocaría en una situación de fragilidad institucional en la Asamblea Nacional. El tercer punto, por supuesto, que vamos a estar conversando el día de hoy es con nuestro invitado especial, el diputado Alfredo Ramos, quien es mejor conocido en el escenario nacional, además de haber sido dirigente sindical, haber estado al frente del sindicato, uno de los sindicatos más importantes del país en su oportunidad, el sindicato de la CanTV. Podemos decir incluso que es el padre de la criatura, el haber tenido la oportunidad de introducir el tema de lo que hoy se conoce como el cestatique o el bono alimentario para
los trabajadores. Fue una iniciativa que tomó Alfredo Ramos, primero dentro de su sindicato, la CanTV, y luego, por supuesto, dentro del Parlamento, aprobándose. Todo lo que hoy conocemos como el Cestatique fue una iniciativa intelectual y, por supuesto, una iniciativa laboral de Alfredo Ramos como diputado en aquel entonces y, por supuesto, también como trabajador y como dirigente sindical de la CanTV. Hoy aspirante a la alcaldía del municipio de Iribarren en el estado Lara, Barquisimeto, la capital que es Barquisimeto, pero que sin duda alguna será el próximo alcalde de la capital del estado Lara, allí en ese municipio y en la capital de ese estado. Pero queríamos hablar, a sugerencia incluso de él mismo, sobre un tema que ocupa y preocupa no solamente a nivel nacional, sino incluso de carácter universal, que es la seguridad social, y estoy seguro que Alfredo tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que aportar en este sentido. Muchas gracias, buenas tardes, Alfredo, y tus palabras en relación al tema. Buenas tardes, Américo, muchas gracias. Bueno, quería referirme también al tema de Mardo. De verdad que lo que has dicho es bien cierto. El fuero parlamentario es un instrumento especial de los diputados para poder ejercer con libertad de conciencia lo que es la defensa de los ciudadanos, del pueblo, ante el abuso de poder. Lo que va a ocurrir, que es lo que se observa, lo que se ve a raíz de las declaraciones de algunos voceros del oficialismo, es que le van a arrebatar la inmunidad parlamentaria que se le otorgó al diputado Richard Mardo por parte del pueblo del estado de Aragua en una acción inconstitucional, violando el artículo 187 de la Constitución, que establece claramente que para poder separar de la inmunidad parlamentaria a un diputado se requieren las 2/3 partes de los diputados presentes, es decir, la mayoría calificada. Eso no lo tiene el oficialismo. De hacerlo, de ejecutar esa aberración en contra del diputado Mardo y de la Constitución y del pueblo del estado de Aragua, significaría un golpe a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso debemos estar sumamente alerta. Hoy vamos a dar una pelea, una lucha importante dentro del hemiciclo para defender lo que es la institucionalidad, tanto el Parlamento como lo que es la institucionalidad del fuero parlamentario. Tú, bueno, bien señalabas el tema de la seguridad social de los venezolanos. Quiero insistir en que lamentablemente en este país se ha perdido históricamente una oportunidad, a pesar de manejarse toda esa cantidad de recursos que ha manejado este gobierno durante 15 años, constituir en Venezuela un sistema de seguridad social, que como hablábamos al principio no se refiere única y exclusivamente a la pensión, que forma parte esencial de lo que es el sistema de seguridad social, que nuestros adultos mayores puedan tener una pensión una vez que cumplan la edad 60 años el hombre o 55 años la mujer. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, que tenemos millones de adultos mayores, esto va creciendo todos los años y no ha sido posible que en Venezuela tengamos una nueva ley de pensiones que permita que nuestros adultos mayores, al cumplir la edad respectiva que diga o dicte dicha ley, puedan tener en forma automática una pensión. ¿Qué es lo que uno observa? Por ejemplo, yo que vengo recorriendo caseríos, pueblos, campos en Barquisimeto, en el municipio de Iribarren, el estado Lara, en asambleas, bueno, que nos conseguimos, por ejemplo, con trabajadores del campo, Américo, que tienen años trabajando, que ya tienen 70 años de edad, que ya su cuerpo no le da para seguir trabajando y ni siquiera tienen la posibilidad de tener una pensión. Eso me refiero a los trabajadores del campo, amas de casa, gente que trabajó de servicio en cualquier hogar, en cualquier familia. Bueno, cuando llega a 60, 65, 70 años de edad y cuando ven que ya no pueden dar más, están enfermos, a veces hasta olvidados por su propia familia, no tienen la posibilidad de tener una pensión. Ese debate tenemos que retomarlo. Y yo digo, en el tema de, y yo creo que hay que retomar el tema de lo que es la democratización de la renta petrolera. Este gobierno, y por supuesto los gobiernos anteriores, son los que se apoderan de lo que es la renta petrolera. Ellos manejan las divisas con control de cambio, son los que se pagan y se dan el vuelto, tienen todas las posibilidades de accesar no solamente al tema de los dólares, sino a tener y obtener un sistema de seguridad social, bueno, de primera, mientras la mayoría del pueblo venezolano sufre los rigores de no tener
la posibilidad de tener una seguridad social. Nosotros hemos venido discutiendo, hemos hecho un conjunto de propuestas en el Parlamento Nacional, tú muy bien lo sabes, y todos, bueno, han sido iniciativas tanto de la Mesa de la Unidad como también iniciativas de la Causa R, y no ha sido posible que los diputados del gobierno, los enchufados, como le dice el pueblo venezolano del Partido Socialista Unido de Venezuela, se dignen a discutir una ley tan importante como es la ley de pensiones, incluso lo que es la ley de alimentación, para reformar un solo artículo. Yo siempre digo, ¿cuánto se puede gastar reformando un solo artículo de la ley de alimentación, que es el artículo 1, para extender el beneficio del ticket de alimentación a nuestros jubilados y pensionados? Eso no ha sido posible. Permíteme aclarar. Está el tema de la ley de salud, que pero tampoco ha sido discutido. Un capítulo importante en relación a este tema. A ver si nos los aclara o se los aclara pues a quienes nos están viendo. El gobierno, cuando nosotros hacemos este tipo de planteamientos, señala que ellos tienen la misión adulto mayor. ¿Cuál es la diferencia entre la misión adulto mayor y lo que tú estás planteando? Bueno, la misión del adulto mayor es una iniciativa que toma el extinto presidente de la República a raíz de la intervención que yo hice en la Asamblea Nacional, cuando le dije, presidente, vamos a reformar el artículo 6 de la Ley del Seguro Social que permita que a aquellos adultos mayores, cuando cumplan la edad, se le otorgue la pensión y se le va descontando la deuda, como se hizo con los adultos mayores que se inscribieron en el decreto 7401, que era para que completara sus cotizaciones. Bueno, se hizo una reforma, se decretó la misión del adulto mayor, se le dio el beneficio a los que se inscribieron en el decreto 7401 y millones de adultos mayores se inscribieron, casi 2 millones de adultos mayores se inscribieron en la misión del adulto mayor. Ahora, eso es una lotería. Si aprueban 5.000 a nivel nacional, imagínate tú, una persona que tenga 60 años, se inscribieron 5.000, ¿cuántos años tiene que esperar para que eso se le otorgue? ¿Cuánta gente no tiene años que se inscribió en el Instituto Nacional de Seguridad Social, el INAS, o lo que era anteriormente INAGER, y se inscribió en la misión del adulto mayor esperando que le salga esa pensión? No le sale. ¿Cuál es la diferencia con una ley de pensiones? Bueno, que la ley establezca claramente que a una edad respectiva que discutamos y debatamos en el seno de la Asamblea Nacional, diga, bueno, en forma automática, el solo hecho de ser venezolano, aquí tiene su pensión. Como ocurre en otros países del mundo. Ahí están. La gente conoce gente que vive en países europeos. Aquí mismo en Latinoamérica, Nicaragua acaba de aprobar una reforma a la ley para que aquellos adultos mayores que tenían 250 cotizaciones en forma automática tuvieran la pensión. Ahora, ¿Nicaragua tiene más recursos que Venezuela? No. ¿De dónde vienen esos recursos? Ahora, ¿cuál es el planteamiento esencial nuestro? Que se constituya en Venezuela un fondo de pensión con lo que aporta el trabajador. El trabajador aporta una aparte. El patrono aporta también. Y una alicuota aparte de la renta petrolera forme parte de lo que son los fondos de pensiones para garantizarle a aquellos trabajadores que laboran pero que no cotizan, que se les garantice la pensión una vez que cumplan una edad respectiva. Eso es fíjate, si ese debate se diera, ¿cuánta gente, cuánto adulto mayor no pudiéramos resolverle que tuviese una pensión? O sea, ¿cuánta gente, como tú lo dijiste también, cómo es posible que cuando la gente llegue a 60, 65 años de edad no tenga la posibilidad de tener nada ni dónde caer muerto? Bueno, porque aquí en Venezuela... Y usamos a los hijos como seguro. Como seguro. Y lo de la misión adulto mayor se ha venido convirtiendo poco a poco en una frustración de la gente, porque es muy poca gente la que sale. Es muy poca gente la que sale por la vía de la aprobación de los créditos adicionales. Además es que eso tiene que ser sustentable en el tiempo. Para que eso pueda ser sustentable en el tiempo, Américo, tenemos que constituir los fondos de pensiones. De tal manera que tengamos aporte del trabajador, aportes del patrono y una parte que se provenga de la renta petrolera. Es la manera de que le llegue la gotica de petróleo a los venezolanos y venezolanas. ¿Cuántas veces aquí no hemos planteado nosotros la necesidad de democratizar la renta petrolera? Porque un cogollo del gobierno, el gobierno de turno, es el que administra las divisas y es el que tiene el control de la renta petrolera, mientras el resto de los venezolanos se le engaña diciendo que el petróleo es nuestro. Antes decían que el petróleo era nuestro, ahora dicen que el PDVSA es de todo. Eso es mentira. Ni el petróleo es nuestro, ni PDVSA es de todo. Es de ellos, de los que gobiernan. Entonces, hay países donde se ha democratizado la renta petrolera y tú ves el nivel de calidad de vida. Noruega tiene un instrumento que le entregan a todos los ciudadanos anualmente para que tenga un seguro privado de salud, para el tema de las pensiones, para su educación, para vivienda. Y cuando vemos los estándares
de calidad de vida de los noruegos es uno de los superiores del mundo, porque han logrado democratizar la renta petrolera y no que sea un cogollo de gobierno de turno el que administre los recursos del país y fundamentalmente del petróleo. Yo creo que esa es una idea, yo creo que es la idea más revolucionaria, es la propuesta más revolucionaria que podríamos tener, y eso sí produciría un cambio en Venezuela para lograr abatir lo que es la pobreza de nuestro pueblo y especialmente lograr establecer un sistema de seguridad social para todos los venezolanos. Ok, estamos llegando ya al final del programa, pero no queríamos despedir sin que Alfredo Ramos le dedicara el último minuto de este programa a el ejercicio, primero de esta campaña electoral, cuando inscribes tu candidatura como candidato a alcalde de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara y de manera concreta en el municipio de Iribarren, en Barquisimeto, y cómo va la campaña. En un minuto decir... Viernes 9 de agosto a las 10 de la mañana vamos a inscribir la candidatura con el acompañamiento de nuestro gobernador Henry Falcón, también está invitado Enrique Capriles. Voy a tratar de hacer todo el esfuerzo para que nos acompañen. La campaña, bueno, la hemos venido desarrollando. Todo el mundo sabe en Barquisimeto, en Iribarren, que después del 2008, cuando sufrimos el revés político, no desmayamos, continuamos en los contactos con nuestro pueblo. Le he dado la vuelta a todo el municipio, creo que en 3 o 4 oportunidades. He ido a caseríos, a campos donde ningún político ha ido. Y ahí están los números, ya empezaron a salir los números. En el fin de semana salieron 2 encuestadoras o 2 encuestas donde nos dan claramente una victoria el próximo 8 de diciembre. Están tan mal los del Partido Socialista Unido de Venezuela que ni siquiera tienen candidato hasta el día de hoy. La alcaldesa renunció, puso su cargo a la orden y bueno, tienen una pelea a cuchillo para ver cuál es el candidato que va a perder con nosotros el 8 de diciembre. Lo que nosotros le queríamos decir a la gente que vaya a votar, que la única manera de ir de recuperar espacios democráticos es votando el 8 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias Alfredo, gracias. Y éxito en Barquisimeto, en el estado Lara y por supuesto con esta novedosa introducción a la política de seguridad social que sin duda alguna cogerá cuerpo en los próximos tiempos porque tenemos que profundizar en ese debate. Muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo el próximo martes en un programa de corte similar desde Guayana por Visión Global.